¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente después de tu último suspiro? ¿O si esas personas que tanto amaste y ya no están físicamente pueden verte, escucharte o incluso acompañarte? ¿Y si supieras que alguien tuvo acceso a estas respuestas pero decidió guardar silencio sobre las más impactantes? Durante décadas, un hombre cargó con revelaciones tan profundas sobre estas preguntas que decidió mantener algunas de ellas en secreto, no por temor, sino por responsabilidad espiritual. Durante más de 6 décadas, estas grabaciones permanecieron guardadas casi olvidadas en archivos silenciosos, no por casualidad, sino por miedo. Miedo del impacto que podrían causar, de las verdades que sacarían a la luz, y principalmente de lo que revelarían sobre el destino de la humanidad. Eran registros de conversaciones, psicografías y revelaciones que Chico Xavier habría hecho en reuniones discretas, lejos de las grandes cámaras y de la curiosidad de la prensa. El contenido era demasiado profundo, tal vez perturbador para algunos, quizás demasiado revolucionario para ser comprendido en su tiempo. Nadie quería divulgar aquello. La entrevista fue archivada, etiquetada como demasiado delicada para el público. Algunos decían que podría generar pánico, otros que el mundo aún no estaba preparado, pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Hoy, por primera vez, revelamos fragmentos nunca antes divulgados. Cuando Chico hablaba sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte, no usaba metáforas poéticas o discursos vagos. Hablaba como quien ya había estado allí, como quien veía lo que nosotros no podemos ver. Con una precisión casi científica, describía territorios espirituales, encuentros con seres desencarnados y la organización de lo que llamaba colonias espirituales. Y lo que él decía no era lo que la mayoría quería oír. No era consolador en el sentido tradicional, era transformador, revolucionario y a veces desconcertante. En estas grabaciones olvidadas, Chico habla con una serenidad impresionante sobre temas que, incluso hoy, aún asustan a muchos. Describe con detalles lo que sucede con el alma justo después de la muerte, el camino que recorremos en el mundo espiritual y lo que nos aguarda cuando dejamos este cuerpo físico. Pero lo que realmente asusta es lo que predijo sobre el futuro de la Tierra. Chico vio cambios radicales, crisis globales, divisiones profundas, pero también vio esperanza, un nuevo mundo posible, naciendo del dolor. Dijo esto mucho antes de que tuviéramos tecnología avanzada, pandemias globales o amenazas climáticas severas. Y aún así, cada palabra suya suena como si hubiera sido dicha ayer. En sus últimos días, Chico Xavier comenzó a revelar verdades que había mantenido en reserva. Su salud se deterioraba y sentía que era el momento de compartir lo que había guardado por décadas. El mundo aún no está listo para oír esto. Había confiado a un amigo cercano en sus primeros años como medium. Pero llegará el día en que estas palabras serán necesarias. Serán como agua para un tiempo de sed espiritual. Y ese tiempo parece ser ahora. Con lágrimas en los ojos, sintiendo la presencia de espíritus elevados a su alrededor, compartió revelaciones que nunca habían sido escuchadas fuera de su círculo íntimo. Sabía que no hablaba solo por sí mismo, sino como un canal de conciencias mayores. No estamos solos, afirmó con firmeza. Y lo que vendrá no será castigo, será elección. Una frase que a primera vista parece simple, pero esconde una de las enseñanzas más profundas de su vida mediúmica. En una de esas grabaciones nunca antes divulgadas, Chico narra con calma y firmeza el exacto momento en que un alma se desprende del cuerpo. Lo describe como la curva de un río, un momento no de ruptura violenta, sino de suave transformación. Detalla sensaciones, percepciones y encuentros que ocurren en esos primeros instantes fuera del cuerpo físico. El miedo que muchos sienten a la muerte comienza a desvanecerse
cuando oímos sus palabras, tan precisas que parecía estar leyendo un guión divino. Estas palabras, por mucho tiempo mantenidas en sigilo, comenzaron a circular entre estudiosos, familiares y personas cercanas al médium, que sintieron que la hora de revelar había llegado, no para crear alarma, sino para ofrecer luz. El mundo ha cambiado, las preguntas se han vuelto más urgentes, y el miedo a la muerte continúa siendo uno de los grandes fantasmas de la humanidad. Al compartir estos mensajes, no estamos solo recordando a Chico Xavier. Estamos abriendo una ventana hacia algo mayor, la certeza de que la vida continúa más allá de la muerte física. Si has llegado hasta aquí, es porque esta verdad también te está llamando. Tal vez ya hayas sentido que existe algo más allá de lo que los ojos pueden ver, algo que pulsa en el silencio de las madrugadas, cuando el alma busca respuestas que la razón no alcanza. Por eso, te invitamos a continuar con nosotros hasta el final de este recorrido por las revelaciones más profundas de Chico Xavier. Hay momentos en que la verdad no toca a la puerta, la derriba, con amor y urgencia. Esta puede ser tu hora de escuchar algo que va a cambiar tu forma de ver el mundo. En una de sus revelaciones más impactantes, Chico Xavier describió con precisión el momento exacto en que el alma abandona el cuerpo físico. A diferencia de lo que muchos creen, este instante no es traumático ni doloroso para la mayoría de las personas. La muerte no es el fin, es solo la curva de un río, expresaba con esta metáfora el instante en que el espíritu se desprende del cuerpo. Según el médium, es un proceso más suave que un simple adormecer, una transición natural que el alma reconoce en su esencia más profunda. Al dejar el cuerpo, el alma es envuelta por algo que llamaba panel de la conciencia. Revelaba Chico en estas grabaciones íntimas. En él, cada momento vivido es revisado, no como en un juicio divino, sino como una proyección de la propia alma. Sentimos lo que hicimos sentir a los otros, revivimos los abrazos, los silencios, los gritos y también los gestos de cariño olvidados. Este proceso, explicaba, no es para causar culpa, sino para despertar comprensión. Es como si el espíritu pasara a entender que cada actitud tiene una consecuencia energética. El alma, liberada del peso del cuerpo, es acogida por entidades luminosas, amigos espirituales, familiares ya desencarnados, incluso mentores de otras vidas. Nadie está solo. Al morir, afirmaba con convicción, incluso los escépticos, aquellos que vivieron negando cualquier dimensión espiritual, eran recibidos por seres amorosos. A veces, estos seres tomaban la forma de entes queridos para facilitar la aceptación de la nueva realidad. En muchos relatos, psicografiados, él describía escenas casi cinematográficas de reencuentros en el plano espiritual, abrazos interrumpidos por el tiempo terrestre siendo finalmente completados. Esto no era ficción. Para Chico era realidad. Al salir del cuerpo, la conciencia se expande y comprende inmediatamente los errores y los aciertos de la vida que pasó, explicaba Chico. Nada es juzgado por otro. Nosotros mismos nos vemos por entero. Este primer momento, según él, es determinante para el camino que el alma seguirá en el plano espiritual, un camino que refleja nuestra vibración, nuestra intención y no nuestras apariencias o estatus social. En una de las grabaciones más delicadas, Chico describe que muchos espíritus, al desencarnar, no perciben inmediatamente que murieron. Continúan repitiendo sus rutinas, yendo al trabajo, intentando conversar con familiares, sin éxito, explicaba. Él llamaba a esto zona de niebla espiritual, un estado de conciencia turbio en que el alma aún está presa al mundo físico. Dijo que estas situaciones son más comunes de lo que se imagina, especialmente en muertes repentinas o en personas muy apegadas a la materia. El espíritu, al desligarse del cuerpo físico,
Siente como si estuviera flotando levemente, envuelto por una sensación de ligereza y acogida, describía. Entidades luminosas, que él llamaba hermanos mayores, se aproximan con ternura, orientando y protegiendo al recién desencarnado. Estos espíritus iluminados actúan con paciencia infinita, explicando poco a poco, con amor, que la vida física terminó. Una de las oraciones más poderosas que se puede hacer por un desencarnado, según Chico, es: ya estás en paz, puedes seguir. Esta simple frase, si dicha con el corazón, puede ser un faro en medio de la niebla. En otra revelación, Chico explica que algunos espíritus, al desencarnar, necesitan de un tiempo de descanso profundo antes de retomar su conciencia plena. Son llevados a lugares de cura en el plano espiritual, donde reciben cuidado, amparo y energía para reorganizarse. Este sueño no es castigo, enfatizaba. Es como un abrazo energético que envuelve el alma hasta que ella esté lista para seguir. Comparaba este momento a un periodo de recuperación necesario para que el espíritu pueda asimilar su nueva condición y prepararse para las experiencias que lo aguardan. Chico también revelaba que el estado emocional de la persona en el momento del desencarne influenciaba directamente su experiencia inicial del otro lado. Aquellos que parten en paz, con gratitud o resignación, son recibidos con más ligereza, explicaba. Ya los que parten llenos de rabia, apego o miedo, muchas veces permanecen presos a vibraciones más densas, demorando más en comprender su nueva realidad. Por eso insistía tanto en la importancia de cultivar serenidad en vida. Lo que llevamos con nosotros no son bienes sino emociones, decía en varias de sus hablas. Una de las revelaciones más sorprendentes era sobre los espíritus suicidas. Con voz quebrada, Chico contaba que recibía a muchos de ellos en sus comunicaciones. Espíritus arrepentidos, confusos, con sed de consuelo, describía. Ellos no, quieren castigo, quieren comprensión. Explicaba que el sufrimiento en el plano espiritual no es una punición impuesta, sino el reflejo de un dolor interno que no fue curado. Y dejaba un mensaje claro: a nadie le será negada la oportunidad de recomenzar. Muchos espíritus, al desencarnar, son invitados a acompañar el velorio y el entierro de sus propios cuerpos, revelaba Chico en una de sus comunicaciones más reservadas. No como forma de sufrimiento, sino como un proceso de aceptación. En estos momentos observan las reacciones de los que quedaron, oyen las palabras dichas, sienten las emociones alrededor. Este contacto, según él, ayuda al espíritu a desprenderse del plano físico de forma más consciente y tranquila. Pero el ambiente emocional en estos momentos es decisivo, alertaba. Palabras de amor ayudan, revuelta, acusaciones y desesperación dificultan. La muerte entonces deja de ser apenas un fin, se convierte en un ritual de transición, con efectos reales en el mundo invisible. Uno de los aspectos más fascinantes de las revelaciones de Chico Xavier era su descripción detallada de la vida después de la muerte. Lejos de ser un estado etéreo e indefinido, el médium describía el mundo espiritual como una realidad estructurada, organizada y pulsante de vida. Lugares con propósito, donde el aprendizaje, el trabajo y la evolución nunca cesan. El mundo espiritual es más real de lo que imaginamos, tan detallado como el nuestro, con ciudades, escuelas, hospitales y centros de estudio, explicaba Chico en sus grabaciones más reservadas. En estas colonias espirituales, como las llamaba, las almas continúan su aprendizaje tras dejar el cuerpo físico. Hay ministerios dedicados a la recepción de los recién llegados, equipos de socorro para quienes desencarnaron en situaciones traumáticas, bibliotecas inmensas donde se guarda el conocimiento de civilizaciones enteras, y hasta universidades donde espíritus avanzados enseñan las leyes cósmicas, describía con una claridad sorprendente. Allí las tareas continúan, algunos trabajan,
ayudando a los encarnados. Otros estudian las experiencias de la última vida, y hay incluso los que se preparan para reencarnar nuevamente. Nadie está ocioso en el más allá, afirmaba Chico. Cada uno encuentra su lugar en la gran obra de evolución universal, según sus inclinaciones, talentos y necesidades de aprendizaje. Explicaba que muchos espíritus trabajan en equipos de rescate, adentrándose en zonas de sufrimiento para auxiliar a almas perturbadas. Otros se dedican a inspirar artistas, científicos o líderes encarnados, contribuyendo al progreso terrestre desde el plano invisible. En uno de los tramos más emblemáticos de estas grabaciones, Chico habla sobre lo que llamaba panel de la conciencia o juicio íntimo. Al dejar el cuerpo, el alma es envuelta por una especie de proyección donde cada momento vivido es revisado, explicaba con seriedad. A diferencia de las concepciones tradicionales de un juicio externo, Chico revelaba que somos nosotros mismos quienes nos evaluamos. Sentimos lo que hicimos sentir a los otros, revivimos los abrazos, los silencios, los gritos y también los gestos de cariño olvidados. Lo que duele no es lo que fue hecho, es lo que dejó de ser hecho, anotaba en sus revelaciones más íntimas. Este proceso no es para causar culpa, sino para despertar comprensión, afirmaba. Es como si el espíritu pasara a entender que cada actitud tiene una consecuencia energética. Esta revelación tocaba hondo en las personas, pues mostraba que a pesar de los errores cometidos, siempre hay oportunidad de recomenzar aquí o del otro lado. El verdadero infierno es la conciencia despierta frente a las oportunidades perdidas, decía con dulzura, pero sin perder la firmeza. Chico también describía las diferentes esferas o planos vibratorios del mundo espiritual. No hay castigo, ni premio, solo resonancia, explicaba. Los espíritus, según su evolución, son naturalmente atraídos a regiones compatibles con su estado interior. Aquellos que cultivaron el bien, la humildad y el amor al prójimo son atraídos a colonias espirituales más elevadas. Ya los que vivieron sumergidos en el egoísmo, la maldad o en la negación del espíritu, despiertan en zonas de sombra, no como punición, sino como reflejo de la propia vibración interior. Sin embargo, insistía en que ninguna alma está perdida para siempre y que todo espíritu sin excepción será un día rescatado por la luz. Un aspecto sorprendente de estas revelaciones era su descripción de zonas de recuperación especiales. Hay hospitales espirituales dedicados a diferentes tipos de tratamiento, explicaba. Unos son para la recuperación de traumas físicos, otros para la sanación de disturbios emocionales, e incluso hay centros especializados en el tratamiento de adicciones y obsesiones que persisten después de la muerte. En estos lugares, médicos desencarnados trabajan junto a equipos de enfermería espiritual, utilizando energías sutiles, colores, sonidos y otros recursos impensables para la ciencia terrena. Chico también revelaba que muchos de nuestros sueños, más vívidos, aquellos en que encontramos seres queridos fallecidos, no son creaciones de la mente, son visitas reales al plano espiritual. Durante el sueño, nuestro espíritu puede liberarse parcialmente del cuerpo y visitar regiones donde vibra en sintonía, explicaba. En estas experiencias, que la mayoría olvida al despertar, reencontramos personas amadas, recibimos consejos y muchas veces hacemos promesas de cambio. Es por eso que a veces despertamos con una nostalgia inexplicable o una sensación de paz profunda. Para Chico, el mundo espiritual no está distante, está a nuestro alrededor todo el tiempo. Apenas nuestra percepción limitada nos impide verlo con claridad, decía. Es como si viviéramos en dimensiones interpenetradas, donde almas encarnadas y desencarnadas comparten el mismo espacio, pero en diferentes frecuencias vibratorias. Comparaba esta relación con ondas de radio. Aunque no las percibamos, están ahí, atravesando el espacio, transportando información.
En sus mensajes más íntimos, Chico decía que nadie está solo al morir. Afirmaba que incluso los más escépticos, aquellos que vivieron negando cualquier dimensión espiritual, eran recibidos por seres amorosos. A veces, estos seres tomaban la forma de entes queridos para facilitar la aceptación de la nueva realidad. Incluso los que erraron mucho en vida son acogidos, comprendidos e invitados a continuar evolucionando, aseguraba. La justicia de Dios es amor en movimiento, repetía con convicción. Una de las revelaciones más impactantes era sobre los guardianes o guías espirituales. Cada persona tiene protectores invisibles, espíritus que los acompañan desde el nacimiento, explicaba Chico. Estos guías, según él, no interfieren en las decisiones humanas debido al respeto por el libre albedrío, pero están siempre listos para orientar, amparar y, en ciertos momentos, intervenir sutilmente. Cuando alguien está a punto de desencarnar, estos protectores asumen un papel aún más activo, preparando el ambiente espiritual para la llegada del alma, revelaba. Chico también describía la existencia de registros akáshicos, una especie de memoria cósmica donde cada pensamiento, sentimiento y acto queda grabado. Nada se pierde en el universo, ni siquiera un suspiro, decía. Estos registros, según él, podían ser accedidos por espíritus muy evolucionados, que utilizaban esta información para orientar procesos evolutivos individuales y colectivos. La historia real de la humanidad está escrita en estos archivos inmateriales, mucho más completos que cualquier libro terreno. Otro aspecto revelador de sus comunicaciones era sobre la planificación reencarnacionista. Muchos espíritus planean detalladamente su próxima encarnación, explicaba. Escogen pruebas, encuentros y desafíos específicos para su evolución. Contaba que había presenciado, durante desdoblamientos, reuniones donde espíritus estudiaban su futuro retorno a la Tierra, a veces eligiendo dolores y dificultades como forma de redención o aprendizaje. Reencarnar es un acto de valentía espiritual, escribió. Aceptamos olvidar quienes fuimos para aprender a convertirnos en quienes debemos ser. Así, para Chico Xavier, la muerte no era el fin, sino apenas el retorno a la verdadera vida, más rica, más amplia y más real que la existencia física temporal. La Tierra es una escuela, y la muerte es la graduación, solía decir. Esta visión transformaba completamente la percepción del fallecimiento, convirtiéndolo no en una tragedia, sino en un rito de pasaje, un retorno al hogar después de 1900, una jornada de aprendizaje en el mundo material. Quizás una de las revelaciones más conmovedoras de Chico Xavier era su explicación sobre la conexión que permanece entre los que partieron y los que quedaron. Según él, la muerte no corta los lazos de amor verdadero, simplemente los transforma. Esta verdad, que guardó con especial cuidado hasta sus últimos días, ofrecía un consuelo profundo a quienes habían perdido seres queridos. Nuestros pensamientos alcanzan a aquellos que ya partieron, y de la misma forma, los sentimientos de ellos nos tocan también, explicaba en estas grabaciones privadas. Es una vía de doble sentido. Chico describía cómo cada emoción, cada recuerdo, cada oración dirigida a un ser desencarnado creaba un puente energético entre los dos planos. Cuando piensas en alguien que partió con amor sincero, ese pensamiento se convierte en luz que lo alcanza donde esté, revelaba, y esa luz trae consuelo, paz y fuerza para su jornada espiritual. Por eso el médium alertaba que el luto no debería ser alimentado con revuelta, sino con oraciones sinceras y recuerdos amorosos. Cuando lloramos con gratitud, mandamos luz. Cuando lloramos con revuelta, enviamos sombras, decía. Explicaba que el sufrimiento excesivo y prolongado de los familiares podía generar cadenas energéticas que dificultaban el progreso del espíritu desencarnado.
El apego extremo a veces nos impide aceptar que nuestro ser querido necesita seguir su camino. Afirmaba con dulzura, el mayor acto de amor que podemos ofrecer a quien partió es desearlo libre y feliz, aunque lo extrañemos profundamente. En uno de los relatos más emotivos, Chico narra el reencuentro de un padre y un hijo que habían fallecido en épocas diferentes. El padre, aún en proceso de aprendizaje en el plano espiritual, aguardaba al hijo con gran ansiedad. El tiempo en el plano espiritual no se mide por relojes, sino por evolución interior, explicaba Chico. Por eso lo que para nosotros son años, para un espíritu puede ser apenas un instante, o al contrario, un momento puede contener la intensidad de siglos. Cuando finalmente se encuentran padre e hijo, según la descripción recibida por Chico, ambos se reconocen de inmediato, incluso sin los límites del cuerpo físico. El reconocimiento espiritual no depende de apariencias físicas, explicaba. Es un reconocimiento vibratorio, energético, como si dos sintonías perfectamente complementarias se encontraran. La emoción, el intercambio de energías, la comunicación a través del pensamiento, que en el plano espiritual es instantánea y completa, sin las limitaciones del lenguaje verbal, todo era descrito con tanta riqueza de detalles que los presentes quedaban conmovidos hasta las lágrimas. Chico revelaba que estos reencuentros no son casuales. En el plano espiritual, los lazos siguen un principio de afinidad vibratoria, explicaba. Nos reencontramos con aquellos con quienes mantenemos sintonía de pensamiento y sentimiento. Esto significa que familias enteras a veces se reúnen después de la muerte, formando lo que él llamaba comunidades espirituales de afinidad. En estos grupos, los espíritus continúan colaborando mutuamente en su evolución, aprendiendo juntos y ayudándose en nuevos proyectos espirituales. No, era solo sobre los humanos que Chico hablaba. También abordaba con sensibilidad los lazos con los animales. Los animales no son solo criaturas instintivas, sino conciencias en evolución, con capacidad de amar y aprender, aseguraba. Reveló que los animales poseen un principio espiritual en evolución y que, después de la muerte, muchos son acogidos en colonias donde permanecen próximos a aquellos que los amaron. En el plano espiritual, existen verdaderos santuarios para animales desencarnados, describía. Lugares donde son cuidados por espíritus cuya misión es acoger a estas almas en desarrollo. Contaba casos emocionantes de reencuentros entre personas y sus mascotas, donde el animal reconocía inmediatamente a su antiguo dueño, expresando alegría de maneras que trascendían la comunicación terrestre. Estos lazos, aunque diferentes de los humanos, son igualmente sagrados, decía. El amor que damos a un animal no se pierde en el tiempo. Él retorna a nosotros en forma de bendición. En sus revelaciones finales, Chico compartía que algunos animales muy amados podrían reencarnar posteriormente como humanos, dando un salto evolutivo impulsado por el amor recibido. El amor acelera la evolución, afirmaba. Cuando amamos verdaderamente a un ser, sea humano o animal, estamos contribuyendo para su ascensión espiritual. En estas revelaciones íntimas, el médium explicaba que los espíritus no solo observan a sus seres queridos en la tierra, sino que muchas veces intentan ayudarlos desde el plano espiritual. Hay espíritus que permanecen años junto a la familia, cuidando, inspirando, amparando, revelaba. Como guardianes invisibles, buscan orientar para que las decisiones sean más acertadas, para que los caminos sean menos dolorosos. Chico afirmaba que los lazos de amor verdadero no se pierden, ellos apenas cambian de forma. Según él, muchas corazonadas, intuiciones repentinas o ideas que surgen de la nada son en realidad formas de comunicación sutil de los espíritus que nos aman. A veces, un pensamiento que parece tuyo es, en verdad, una inspiración de un ser querido desencarnado.
explicaba. Una advertencia silenciosa, un consejo discreto, un consuelo que llega en el momento exacto. El médium compartía que algunos espíritus evolucionados tienen la capacidad de manifestarse de formas sutiles para sus seres queridos, a través de un perfume característico que aparece sin explicación, una música significativa que suena en el momento preciso, o sueños vívidos que traen mensajes de consuelo y orientación. No son coincidencias, afirmaba. Son puentes entre mundos. Cuando un espíritu desea comunicarse con alguien en la Tierra, utiliza los recursos disponibles, revelaba Chico. Puede ser influenciando a otra persona para que diga exactamente lo que necesitamos oír, orquestando un encuentro casual con alguien que nos traerá una respuesta importante o incluso a través de símbolos personales significativos. Contaba el caso de una mujer que recibía mariposas azules como señal de la presencia de su hijo desencarnado, o de un viudo que encontraba monedas de un determinado año, significativo para el matrimonio, en momentos cruciales. Chico también abordaba un tema delicado, la comunicación con los muertos. Contrario a lo que muchos imaginan, no recomendaba que personas sin preparación adecuada buscaran contacto directo con espíritus. La mediumnidad es una responsabilidad, no un entretenimiento, advertía. El intercambio entre dimensiones debe ocurrir de forma segura, ética y con propósitos elevados. Sin embargo, aseguraba que todos tenemos una sensibilidad natural que puede ser desarrollada para percibir la presencia espiritual. El silencio interior es la mejor antena, explicaba. Cuando aquietamos la mente, cuando buscamos paz en la oración sincera, creamos condiciones para sentir la presencia de aquellos que nos aman desde otro plano. En una de sus últimas revelaciones, Chico habló sobre los espíritus que permanecen ligados a la Tierra por tiempo indeterminado. Explicó que algunos deciden quedarse para cumplir misiones junto a sus seres queridos, ayudando en momentos difíciles o acompañando a hijos, nietos o personas amadas. Hay espíritus que posponen su propia evolución para auxiliar a los que quedaron, contaba. Es el caso de madres que permanecen junto a hijos en situación de riesgo, o mentores que se comprometen a guiar a ciertas almas en momentos cruciales. Para él, estas decisiones son respetadas por las autoridades espirituales superiores, siempre que estén motivadas por el amor genuino y no por apego o posesividad. El amor verdadero siempre tiene libertad, concluía. Y con el tiempo, estos espíritus comprenden que la mejor forma de ayudar no es permaneciendo indefinidamente junto a los encarnados, sino evolucionando para poder auxiliar desde planos más elevados. La enseñanza final de Chico sobre los lazos que no se rompen era profundamente consoladora. La muerte no es ausencia, es presencia en otra dimensión. En sus últimos días, insistía en que la comprensión de esta verdad cambiaría completamente nuestra relación con la vida y con la muerte. Cuando entendemos que no hay separación definitiva, que el amor atraviesa dimensiones, vivimos con más plenitud, más gratitud y menos miedo, decía. Y completaba, la certeza del reencuentro es la mayor consolación que podemos ofrecer a un corazón que sufre por la partida de alguien amado. En las grabaciones más reservadas y que solo fueron reveladas después de su partida, Chico Xavier hablaba con una claridad impresionante sobre el futuro de la humanidad, no como profecías apocalípticas, sino como un proceso natural de maduración espiritual del planeta. La Tierra está dejando de ser un planeta de pruebas y expiaciones para tornarse un mundo de regeneración, explicaba. Es como si estuviéramos terminando la enseñanza fundamental de la evolución espiritual. Según Chico, este proceso exige una limpieza vibracional profunda. Por eso tantos conflictos, enfermedades, desastres e inestabilidades. Es lo viejo resistiendo a lo nuevo.
Chico predijo con décadas de anticipación muchos de los desafíos que enfrentamos hoy: cambios climáticos acelerados, pandemias, crisis políticas y sociales, avances tecnológicos vertiginosos. Pero no lo hacía para causar miedo, sino para preparar conciencias. Estos no son castigos divinos, aclaraba. Son consecuencias de nuestras propias elecciones colectivas y también oportunidades de despertar. En esta parte final de sus revelaciones, Chico hablaba sobre los niños nacidos a partir del año 2000. Los llamaba semillas de luz y afirmaba que muchos de ellos son espíritus antiguos, reencarnados con misiones específicas para ayudar en la transición planetaria. Estos niños traen cuestionamientos profundos, dones espirituales naturales y una conexión intuitiva con planos superiores, decía. No aceptarán el mundo como está. Vinieron para transformarlo. Una de las predicciones más impactantes de Chico fue sobre la aproximación entre ciencia y espiritualidad. Llegará un tiempo en que científicos admitirán la existencia del alma y estudiarán el espíritu como una extensión natural de la conciencia, escribió. Predijo avances tecnológicos que permitirían detectar y medir energías sutiles, facilitando la comunicación entre dimensiones. El futuro de la ciencia será el espíritu, afirmaba con convicción. Chico también hablaba sobre la importancia de la preparación interior para estos tiempos de transición. Si no cambiamos por amor, cambiaremos por el dolor, advertía. Para él, la reforma íntima, el trabajo constante de autotransformación, moral y espiritual, era la verdadera revolución que podría cambiar el rumbo del planeta. En sus últimas palabras registradas, Chico dejó un mensaje que resuena como un eco a través del tiempo. No tengan miedo, la vida continúa, mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Y añadía, sé la paz que buscas, sé el amor que extrañas, y el mundo comenzará a cambiar a tu alrededor. Una invitación que décadas después continúa despertando corazones y abriendo mentes para una comprensión más profunda de nuestra jornada espiritual.